Muy buenos días, grupos de quinto grado. En el día de hoy, en la clase de informática, vamos a estar viendo los gráficos en Excel. Ya hemos estado trabajando en el interfaz del Excel, en qué consiste este programa, mejor conocido pues como hoja de cálculo. Ya ustedes conocen las generalidades de este programa. Ahora vamos a estar indagando y viendo cómo nosotros podemos crear gráficos en Excel. Como bien les acabo de mencionar, sabemos que el programa de Microsoft Excel es conocido también como la hoja de cálculo, el cual nosotros podemos presentar una información numérica. Esta información numérica nosotros las podemos plasmar en forma de gráficos, con los cuales ustedes pueden evidenciar diferencias, ustedes pueden evidenciar semejanzas y otras relaciones entre los datos. ¿Ok? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad en algún momento cuando estaban pasando continuamente las noticias sobre el COVID. Había un personal dentro del Ministerio de Salud que siempre mostraba unos gráficos para ver cómo se iba comportando el movimiento o la tendencia de los infectados del virus. Y a través de gráficos se podían ver la cantidad de personas infectadas, las cantidades de personas que estaban recluidas, la cantidad de personas pues que habían fallecido, y todo esto lo podían hacer a través de nuestro programa de Excel. Nosotros podemos crear gráficos en Excel utilizando en nuestras barras de herramientas la pestaña de insertar. Recordemos que los programas de Microsoft están conformados por unas series de herramientas que encontramos en la barra de opciones, en la parte superior de nuestro programa. Entonces, para nosotros crear gráficos en Excel, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, pues tener ya habilitada la hoja de Excel y debemos tener, es muy importante, debemos tener los datos ya plasmados en la hoja. Si nosotros no tenemos datos, observen aquí, aquí hay un ejemplo donde yo tengo unos datos insertados. Los datos dicen litros de café al día. Observen que en la columna A aparecen semana pasada, semana anterior, y en la fila 2 aparecen los días de la semana. De entre las columnas y las filas hay unos datos numéricos. ¿Okay? Es importante que esta información ya esté ingresada en nuestra hoja de cálculo para poder dar acceso a la creación de un gráfico. Entonces, una vez yo tengo los datos, yo voy a seleccionar. Yo me voy a ubicar en el área donde yo deseo que se pueda mostrar mi gráfica. Entonces, yo selecciono el área en el cual se va a mostrar el gráfico. ¿Sí? Si esta área no está seleccionada, tampoco se va a poder crear. Ustedes van a observar. Ahora vamos a hacer una práctica en Excel. Una vez lo tengamos, vamos a ir a la opción de insertar. Observen, todo esto que está aquí arriba son la barra de opciones. ¿Ok? Estas barras de opciones son herramientas o pestañas. Yo voy a seleccionar la de insertar en la barra de herramientas para acceder a la opción que me va a permitir crear o introducir un gráfico. ¿Sí? Cuando yo le doy clic a esta pestaña de insertar, enseguida observen si me van a habilitar estos grupos de comandos. Pero es importante saber que el que voy a utilizar es el que dice gráfico, ¿sí? En esta sección de insertar, observen que insertar está señalado, aquí tiene como está subrayado. Nosotros vamos a ver la categoría o grupos de comandos que se llama gráficos. Nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de gráficos que nosotros podemos señalar en nuestra tabla, nuestro gráfico, ¿ok? Entonces, el primer paso, por lo tanto, es pensar en qué tipo de gráfico yo voy a utilizar. Porque una vez yo selecciono cualquiera de estos, me va a brindar otras opciones más. Y es según lo que yo necesite o lo que yo desee brindar o mostrar a través de él, pues yo voy a coger la opción que mejor me convenga. Es importante saber que cuando yo selecciono, me ubico más bien en este grupo de comandos, en el borde inferior izquierdo me va a aparecer una flecha. Observen, la tengo aquí encerrada en un círculo.
Esta flecha es importante que la conozcamos porque a través de ella se me va a mostrar un cuadro que se llama cuadro de diálogo, ¿ok? Cada vez que ustedes vean esta flechita en algún grupo de comando, ustedes le pueden dar clic aquí y les va a brindar una serie más de opciones. Esa flechita se llama o recibe el nombre de cuadro de diálogo. Cuando yo le doy clic a esta flechita, se me va a desplegar esta opción que aparece aquí. Esta opción se llama insertar gráficos y yo puedo ver los gráficos que él me puede recomendar, que por lo regular son los más utilizados, y también me va a mostrar todos los gráficos que tiene el programa de Microsoft Excel. Vamos a observar cuáles son todos los gráficos. Pues miren, en el grupo de gráficos vamos a encontrar, como les había dicho, pues la flecha llamada como cuadro de diálogo. Cuando yo le doy clic aquí, miren que he colocado la imagen un poco más grande, se me va a desplegar esto que está aquí. En la imagen anterior, observen que solo había colocado gráficos recomendados. Son varios, ¿ok? Como esta es una captura, solamente aquí les están mostrando 5, pero por regular son como 8, ¿ok? Si yo le doy clic aquí donde dicen todos los gráficos, se me va a desplegar esta que está aquí. Observen, ya he seleccionado esta pestaña, todos los gráficos, y miren todas las plantillas que me ofrece esta opción. Yo puedo seleccionar cualquiera de ellas, ¿sí? Pero esta es la cantidad de gráficos que yo puedo encontrar en Excel. Vamos a contarla. Está la de columnas, líneas, circular, barras, aéreas, la de dispersión, mapas, cotizaciones, superficie, radial, rectángulos, proyección solar, histograma, cajas y bigotes, cascadas, embudes y combinado. En la medida que vamos leyendo, vamos bajando, se hacen un poco menos frecuente el uso de estos gráficos. Por lo regular, los más utilizados son los primeros. Entonces, a simple vista podemos observar que hay aproximadamente 15 tipos de gráficos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aproximadamente, ¿sí? Y en la medida que ustedes le den clic a cada uno de ellos, le va a sugerir otros modelos más. Observen esta plantilla que está aquí de columnas. El que está remarcado es el que está seleccionado, ¿sí? El de columnas, cuando yo le doy clic aquí, me va a brindar dos opciones, pero en la parte superior todavía me está brindando 6 opciones más. Esta que está remarcada, que es la que me está mostrando en pantalla. Y todavía me aparecen, observen, 2, 4, 6 opciones más. Según mi necesidad y según lo que yo desee mostrar, yo voy a seleccionar la opción para mi necesidad. Entonces aquí miren, observen, sí que la de líneas, acá hay un ejemplo de líneas y sucede lo mismo. Cuando selecciono el gráfico de líneas me va a brindar otras opciones más de líneas, ¿sí? Si yo selecciono la circular, observen, aquí está la circular, me brinda otras opciones más. Vamos a verlas cada una de ellas. Aquí me aparece el de barras, miren que está seleccionado, me aparecen estas opciones de gráficos de barras. Me aparecen también las opciones de gráficos de áreas, aquí están. Me aparece la de dispersión, observen cómo se pueden mostrar este tipo de gráfica de dispersión. Aquí están las gráficas de superficie. Observen las diferentes opciones que me brindan en superficies. Proyección solar. Observen que aquí solo me brinda una opción. Esa es la única. Nos vamos a encontrar con gráficos donde solo me brindan una sola opción. En la radial, observen aquí si tengo 3 opciones a escoger. El embudo también pasa lo mismo que la proyección solar. Solo tengo una sola opción para escoger. Y por último, y no menos importante, el combinado. ¿Ok? Como tal lo dice, el combinado pues me puede agrupar varios gráficos en uno solo. Observen que la primera es de columnas, perdón. No confundamos las de columnas con las de barras, ¿sí? Las columnas van colocadas de forma vertical y las de barras están de forma horizontal. Entonces aquí están combinadas las de columnas, están agrupadas también junto con las líneas. Hay una mezcla, aquí hay una combinación. En las otras opciones me muestra también columnas con áreas y así sucesivamente. Ok, miren las partes en las que está conformada un gráfico. He tratado de colocar que esté separado por colores. Lo primero que debemos ver en un gráfico es el título.
Observen, aquí está el título, siempre lo vamos a encontrar aquí en la parte superior. Sin embargo, este programa me da una cantidad de opciones increíble para yo poder colocar el gráfico en forma pues diferente. Pero el gráfico debe aparecer aquí en la parte superior del mismo. También vamos a ver lo que es el área del gráfico. Es muy importante que podamos distinguir el área del gráfico con el área de trazado. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ok? Pero aquí pueden observar que el área de gráfico que está remarcado con negro está básicamente, es lo que está fuera del gráfico, ¿sí? Es lo que básicamente encierra el gráfico. Mientras que el área de trazado está más integrado a los datos y está un poco más dentro del gráfico. Entonces vamos a seguir viendo aquí, vamos a ver también las líneas de cuadrículas, observen, son unas líneas que se presentan de forma horizontal. También podemos ver las etiquetas de los datos. Dependiendo del tipo de gráfico, nosotros podemos ver las etiquetas de los datos. También ustedes pueden observar aquí los ejes, ¿verdad? Están los ejes verticales y los ejes horizontales. ¿Ok? Esos serían los tipos de ejes. Ejes verticales y ejes horizontales. En este caso, en este ejemplo, el eje que está colocado de forma horizontal tiene la cantidad de, está reflejado un año, el año 2012, mientras que el eje vertical tiene colocada la palabra monto. Ok, también nosotros en los gráficos podemos ver una serie de datos, los datos, ¿verdad? Que se van a mostrar en él. En este caso están señaladas estas dos barras, pero son todas las barras. Todas estas barras son los datos que se muestran en la gráfica. Y pues la leyenda, en este caso, pues el ejemplo de gráfico muestra unos ingresos y este indica que es la leyenda. Ok, vamos a ver entonces esto del área de un gráfico. Un gráfico, como les mencioné, dispone de dos áreas. Una es el área del gráfico y en ella se observa la información. Observen que les he hecho una captura de una imagen aquí. Les he colocado aquí en círculo área del gráfico, ¿sí? El área del gráfico como tal incluye o se observa la información completa de todo el gráfico. Están incluidos los títulos, ¿ok? La otra área del gráfico es conocido como el trazado, pero vamos a indagar un poco más en el área del gráfico. Nosotros en el área del gráfico se va a contener todas las partes del gráfico, ¿verdad? Como tal, comenté, está incluido el título. Excel coloca un borde alrededor. Observen que este gráfico está seleccionado. Es importante que esté seleccionado para que identifiquemos el área del gráfico con el área del trazado. Observe, entonces Excel coloca un borde alrededor de dicha área. Esto me está indicando que esta es el área del gráfico. Podemos dar un formato al área del gráfico para cambiar el color del borde. Podemos cambiar el color del borde. Podemos cambiar el color de relleno e inclusive podemos colocar esquinas redondeadas. Es un estricto sentido en el área del gráfico y no es un elemento del gráfico, sino más bien es para, en él se contienen todas las partes, ¿sí? Entonces este es el área del gráfico. El trazado o el área de trazado es especial. Observen, voy a volver atrás. Observen que he seleccionado el gráfico y solamente está seleccionado la parte de afuera. Observen que la parte interna del gráfico no hay nada seleccionado. Ahora miren la diapositiva que sigue sobre el área de trazado. Observen que ahora hay unos puntos celestes. Hay unos puntos que están marcados, que en la anterior no aparecen marcados. ¿Lo observan? No están marcados. Ahora en esta sí están marcados. Esta es el área de trazado. Observen que aquí está colocado y lo puse en un círculo para que lo vean un poco más claro. Es especial porque es el área donde se va a dibujar el trazado de la serie de los datos. ¿Ok? Se observan cada línea está guiada por las barras, o más bien las barras están guiadas por las líneas. ¿Ok? Y ese es el elemento más importante de un gráfico. ¿Ok? El área de trazado. Es posible colocar también algún color de relleno para resaltar dicha área y de cierta manera pues se puede resaltar también las series de los datos como las líneas de las cuadrículas. ¿Ok? Bueno, una vez identificados cuál es el área de trazado y cuál es el área del gráfico, ahora vamos a ver cómo podemos introducir un título.
Recordemos que los títulos de un gráfico es el que me va a informar de qué trata el gráfico que yo voy a ver, ¿verdad? Me va a informar sobre las relaciones y las categorías de los datos que yo he incluido en la tabla. A través del título del gráfico nosotros podemos dar una breve descripción, ¿ok? General del tipo de información que yo estoy desplegando. Aquí un título no debe ser algo abarcador, algo que sea un párrafo, no puede ser. El título de un gráfico debe tener de forma muy descriptiva esto, máximo una cantidad de palabras que no sea exagerada para el gráfico, ¿sí? Ok, entonces, esta imagen que he colocado aquí, ya observen que está remarcado. Aquí hay un puntero. Observan el puntero mío que está en rojo. Aquí está el puntero de inserción que me indica que yo he podido colocar ya el título. Aquí simplemente cuando ustedes están ingresando los datos, aquí aparece la palabra título. Ustedes se colocan aquí, le dan doble clic y enseguida se les va a aparecer el cursor indicándole que ya pueden insertar el título que deseen colocarle al gráfico. Ok, vamos a hacer una práctica. Ok, chicos, aquí estoy compartiendo con ustedes unos datos que ya he ingresado previamente en la hoja de cálculo en Excel, ¿ok? Observen que los datos están aquí colocados. Observen cómo vamos a hacer para ingresar unos datos, ¿sí? Ya una vez explicadas las diapositivas, observen. Para yo poder ingresar o insertar un gráfico, yo necesito seleccionar el área que deseo graficar. Así que yo voy a colocarme desde la celda B2, selecciono hasta la columna H y me voy hasta la celda H3, ¿ok? Selecciono de la celda B2 hasta la celda H3. Una vez seleccionado, me voy aquí dentro de mis herramientas, voy a utilizar la herramienta o pestaña de insertar, porque voy a insertar un gráfico, ¿sí? Cuando le doy clic a insertar, observen que me van a salir todos estos grupos de comandos. Recordemos que todos ellos son grupos, son familias. Yo me voy a ubicar en la familia donde dice gráficos. Aquí está la familia de gráficos, es el comando de gráficos, los comandos de gráficos, y aquí me aparece la rayita que yo les comenté, que era el cuadro de diálogo. Observen que cuando me coloco ahí me dice ver todos los gráficos. Yo le doy clic aquí y me van a salir todas estas opciones de gráfico. Nosotros vamos a seleccionar, vamos a irnos a la opción donde dicen todos los gráficos, le doy clic allí y vamos a seleccionar el de barras. Yo le doy clic aquí a barras, observen, se me ha desplegado varias opciones de barras. Yo voy a seleccionar esta que me aparece. Observen que cada vez que coloco el puntero sobre una de ellas me aparece un nombre. Yo me voy a colocar sobre la barra 3D agrupada. Aquí ustedes ven que está en 3D y voy a escoger esta opción que me aparece acá. Una vez seleccionado, yo le doy a aceptar para indicar que estoy aceptando esta opción que he escogido y me va a aparecer el gráfico. Observen, aquí está el gráfico, vamos a minimizarlo un poco más. Aquí minimizado, observen que me aparece en la parte de abajo los días de la semana, como se muestra en el área que yo había seleccionado dentro de mi hoja de cálculo. ¿Ok? Aquí me aparecen también los datos de las horas, son unos números que había colocado aquí, y observen que aquí está el título del gráfico, ¿sí? Yo le doy doble clic a esta área, ¿sí? Le doy doble clic y enseguida yo puedo tener la opción de editar esto y voy a colocar el título que yo desee colocar. Supongamos que este título tiene que ver, vamos a inventar, ¿ok? No es ese el dato. Vamos a poner aquí datos generales de lectura, ¿ok? Este es el título que hemos colocado a nuestro gráfico. Ahí está, ya tiene un título mi gráfico. Ahora quiero que vean lo del área del gráfico y el área, cómo podíamos editarlo y también lo que era el trazado, ¿sí? Entonces, si yo me coloco aquí, observen, vamos a darle nuevamente. Si yo coloco el puntero aquí, debe aparecer un título
que me diga área del gráfico. Ahí está. He colocado el puntero básicamente cerquita del título y me dice área del gráfico. ¿Sí? Esa área yo la puedo modificar, la puedo configurar según mi necesidad. Y una vez yo le doy clic acá, un poquito más adentro, pueden ver que me seleccionan los ejes, me selecciona el plano. Y también yo debo ver aquí en esta área el trazado. ¿Observan? Ahí está. Eso dependiendo a dónde me voy a colocar. Es importante ubicar el puntero en el lugar indicado, ¿sí? Ahí me dice área de trazado. Si yo le doy clic allí, observen que he seleccionado el área de trazado. Es importante que podamos ubicar el área de trazado junto con el área del gráfico. Ok, mis niños, esto es todo. Estén atentos entonces a las actividades que se van a estar agendando para la próxima semana.